Ajonjolí de todos los moles. Oiga, pues ha tenido una gran reacción este tema de que se propone hacer una consulta popular para ver si la gente quiere o no quiere que los ministros sean elegidos de manera directa por la población, no como hasta ahora se ha hecho. Grandes reacciones se refleja claramente, por ejemplo, en las 8 columnas de El Reforma del día de hoy, si me lo pueden poner tantito, donde dice: amaga con consulta para golpear a Corte. Dicta AMLO la pregunta que debe estar en la boleta y luego dice: presionan presidencia y morenistas proceso para que ministros se elijan por votación. ¿A quién presionan? Esto no se entiende muy bien porque pues de lo que se trata es de que la gente diga si quiere participar y si quiere en esa participación que se elijan a los ministros. Es tomar la palabra de la población. Eso es lo que se está planteando, pero aquí dicen presionan. Y luego hacen una cosa muy simpática que si me lo vuelven a poner, no sé si se vaya a poder ver, pero establecen el caminito del cómo no, ¿no? Cómo no se va a lograr esto. Entonces dicen, la consulta... dice la ley, es decir, esto que se está planteando es como si se estuviera planteando en contra de la ley, ¿no? Porque dice la ley que la consulta debe aprobarla la mayoría en el Congreso con un voto mínimo después de 42 millones de electores, cosa que ya sabemos cuántos se necesita para que una consulta sea vinculante. La Corte debe aprobar constitucionalidad de la consulta y esto es una cosa interesante porque pues aquí lo que va a pasar es que se va a abrir un debate y que la Corte de posicionarse en contra de la consulta, pues básicamente lo que estaría haciendo es una exhibición de que, como ya lo ha hecho con otras consultas, algunos de los ministros, de que no quiere que se tome en cuenta la palabra de la gente. Y finalmente dice, pues esto, ¿no? Si la Corte rechaza la propuesta, no habrá consulta popular. Bueno, nada más decir... Si no hay consulta popular, pues no habrá consulta popular, pero sí habrá debate. Y finalmente, la mayor de las consultas que puede haber sobre este tema, pues se dará en el 2024, en donde, pues si ya se estableció que uno de los objetivos es alcanzar una mayoría calificada o la mayor que se pueda para poder hacer reformas constitucionales, bueno, pues ahí va a estar la voz de la población. Entonces, el presidente, a propósito de las varias respuestas que ha habido a este tema, es decir, que ya salieron varios especialistas o exministros, o, ¿no? Los grandes expertos del derecho a decir, no, pues ¿cómo se va a consultar a la gente? Esto es algo que no tiene que consultarse a la gente. Tampoco tienen que los ministros votarse por medio de la población, pues porque si no, entonces no se mantiene la autonomía de la Corte, que... Recordemos que es una autonomía que hay que cuidar porque es impoluta de acuerdo con estas formas de ver el asunto. Eso por un lado. Y por otro lado, ya hay voces que empiezan a decir no se va a poder porque los tiempos electorales y no se van a permitir. Entonces, habla el presidente nuevamente respaldando esta propuesta y diciendo por qué sí es importante. Y ahí hay ejemplos muy claros que están en el aire y en este momento que nos ilustran qué está pasando con el Poder Judicial. ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en 3 horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en 3 horas dejara libre al Güero Palma. Ese es el Poder Judicial. Hay un juez que ha liberado como a 50 o a 60. Y ahora, con todo esto que se ha venido creando de que son independientes, autónomos y están empoderados y tienen el respaldo de Claudio X González y de los jurisconsultos salinistas del derecho, Valadez y el otro teórico, ¿no? Cosío, que no creen en el pueblo, aunque no les guste, que se le deje a la gente que elija. ¿Qué? ¿No van a poder encontrarse 100
candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles. ¿Qué no hay 100? Porque están manipulando, ¿no? Dando a entender de que cualquiera va a ser ya ahora ministro. No. Cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo, habían requisitos. No es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por una minoría. ¿Por qué la justicia solo va a navegar en los mares de los potentados? ¿Por qué un poder público va a estar al servicio de una minoría rapaz? Hay que ser muy respetuosos, pero hay que hablar. Nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora. No es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial. Pues esto es parte del debate en el que nos encontramos y a propósito de este debate, ayer, pues evidentemente en el Congreso también se está presentando este debate y en medio de este el presidente del Senado, Alejandro Armenta, hizo una denuncia el día de ayer sobre una conversación, unos mensajes que le llegaron a su teléfono que él en este momento está solicitando y desde ayer que la Suprema Corte de Justicia certifique si esos mensajes son efectivamente de quien dice que eran, que es la ministra Norma Piña. Son mensajes extraños en donde Alejandro Armenta, pues lo que lee de ellos es una amenaza por parte de la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos. Ya el hecho de que, y si esto se confirma, el hecho de que haya esta comunicación directa al presidente del Senado, pues habla de una situación extraña, por demás, que además hay que recordar que no sería la primera que se da en el marco de situaciones que involucran la Suprema Corte de Justicia y otros poderes. Ya antes, cuando fue lo de que se bajó por parte de la Suprema Corte de Justicia este decreto de que se traspasaba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvimos este momento en donde revela el presidente que la ministra presidenta Norma Piña, a través de un desayuno y de unas llamadas, intentó negociar con el Poder Ejecutivo e intentó también, a través de una conversación con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues como tentarla, ¿no? Entonces son estos momentos en donde en corto pareciera que hay intentos de presionar, de amedrentar. Así es como se lee también lo que ayer sucedió, sin que hay que acotar, esto haya sido confirmado. La Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado al respecto frente a la solicitud que hace el presidente del Senado. Vamos a ver cómo estuvo, porque eso evidentemente detonó también un debate al interior del Congreso con el PAN y con los partidos también de Morena y otros que estaban ahí. Vamos a ver. En la sesión de este martes de la Comisión Permanente, el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, dio a conocer una conversación en la que supuestamente la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, buscó contacto por debajo del agua, ahora con legisladores. A las 9 de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Me entero posteriormente que
a mi secretaria a las 8 de la noche. Daniela le hacen una llamada por mensaje de texto donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. Al tomar la tribuna, Armenta pidió se realice una investigación de lo que dijo. Podría ser un intento por el Poder Judicial de presionar o incluso pretender amenazar sus tareas legislativas, y exhibió fotos de la presunta conversación entre ambos. Recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por ello, envió un mensaje a la ministra Norma Piña para verificar la autenticidad de los mensajes, pues de ser verídicos exigirá una investigación e incluso emitirá una denuncia correspondiente por amenazas. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta. Estos señalamientos encendieron el debate. Legisladores de oposición acusaron que se trata de una campaña de desprestigio y no de una agresión del Poder Judicial. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Yo me solidarizo en primer lugar con usted, presidente, como lo pide la mayoría. A ningún senador de la República se le puede reconvenir absolutamente nada. Por supuesto que la función del Tribunal Constitucional es revisar las normas que nosotros realizamos y los procedimientos. En ese sentido, mi solidaridad y la del grupo parlamentario es inquebrantable con la jueza constitucional Norma Piña. El senador Armenta explicó que la supuesta presión podría deberse a sus trabajos legislativos, ya que en abril presentó una iniciativa que garantiza el principio de austeridad en el Poder Judicial. Ello frente a los privilegios presupuestarios de la Suprema Corte de Justicia. Probablemente busca presionarme por la iniciativa que estoy presentando. Lo que en este texto se revela no es ofensa. Lo que en el texto se podría revelar, si es que se confirma, es intimidación, probable intimidación, probable presión, probable amenaza. Aurora Castillejos, Canal 14. Por su libertad, por ejercer su libertad de expresión. No son los canales institucionales para dialogar entre poderes públicos. Pues ahí esto que, por cierto, gracias a nuestros compañeros de Informativo 14 que hicieron esta muy buena recuperación de lo que ocurrió el día de ayer y ahora también se lo estamos compartiendo en este espacio. Fundamental esto, no son los canales de comunicación, esto de nosotros y en secreto, eso no. Y en medio además de una discusión como la que se está teniendo. Entonces, bueno, se habla de una
presunta intimidación. Vamos a ver qué pasa con la confirmación sobre cuál es el origen de estos mensajes, entre los que se encuentra, por ejemplo, si el senador Armenta puede ver a sus hijos a los ojos después de las cosas que dice, o también dice por ahí que la historia los va a juzgar, etcétera. O sea, pues sí se presta a interpretaciones varias, comentarios de este tipo a través de mensajes de WhatsApp. Y ya le digo, en corto, en secreto, no públicamente. A propósito de el tema del Poder Judicial, y estamos escuchando al presidente recordar de los jueces que también fueron retomados en el cero impunidad y fueron exhibidos en la conferencia matutina por liberar delincuentes. Uno de ellos, ni más ni menos que el Güero Palma. Sale la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial a quejarse por esto, por haber sido exhibidos. Dice, las y los juzgadores, bueno, antes de eso, nada más déjeme, le pongo, la JUFED lamenta la exhibición pública e injustificada de las personas juzgadoras federales por cumplir con su delicada función constitucional de impartir justicia. Luego esto que ve, las y los juzgadores no somos oposición de persona o partido alguno, pero no dejaremos de rechazar tales presiones que trastocan el derecho fundamental de las y los mexicanos a contar con un servicio de justicia federal veraz, eficaz, independiente. Además, tales conductas vulneran el principio de la sana división de poderes. Bueno, esta es la queja y una vez más una exhibición de este pensamiento en donde pues hay unos que sí, que rindan cuentas, que sean transparentes, que den toda la información de cómo realizan su trabajo, pero otros no. Los jueces no. Los jueces no puede saberse públicamente qué es lo que hacen, porque entonces se lee como una presión, como una intimidación. O sea, es una barbaridad y bueno, por eso lo ponemos también en este espacio como parte del contexto que estamos viviendo en todo este debate.